honor verte. Bueno, mira, quizás feliz de verte, pero en el contexto país en el que estamos, tú sabes cómo estamos los venezolanos acontecidos, pero siempre feliz de ver un paisano. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. El cariño es el mismo y nos sentimos muy contentos de que haya podido atender a esta llamada que le hicimos desde Vente Argentina. Vamos a estar conversando muchas cosas interesantes porque a nosotros nos interesa estar conectados con la realidad de lo que sucede en Venezuela y yo sé que usted está muy al tanto y hace un trabajo que valoramos muchísimo los venezolanos que estamos fuera. Para quienes se van conectando, hoy vamos a estar conversando con Dinora Hernández, diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Monagas. Dinora es licenciada en Educación de la Universidad de Carabobo, secretaria política de Vente Venezuela, miembro de la fracción 16 de Julio y una luchadora incansable, sin duda alguna, por la libertad. Ignora, vamos a hacer una serie de preguntas, vamos a estar conversando y quienes se vayan conectando pueden ir haciendo sus preguntas. Lo primero que yo quisiera saber en esta conversación es cómo se vive la pandemia en medio de la peor catástrofe humanitaria que vive nuestro país desde que es una república. Bien, Miguel, no me lo pones sencillo porque hablar de la tierra patria, hablar del dolor de nuestra gente, nunca va a ser una tarea fácil, además para quien tiene responsabilidad ante ustedes, ante la ciudadanía, como es un parlamentario. Muchas veces cuando describimos la situación, la pregunta que viene es, ¿qué estás haciendo tú para resolverla? Y esa es una deuda pendiente que tenemos y la asumo con el corazón. Antes de todo aquello que describiste de mí, yo quiero decir que soy una ciudadana como tú, que está luchando por este país y por ello también te agradezco. Miguel Ángel, en Venezuela vivimos una situación de emergencia humanitaria compleja, es bueno recordarlo, y también es bueno saber que lo que hace compleja esta situación, que dicho a veces de manera muy rápida decimos, mira, es una emergencia humanitaria y hasta ahí todos sabemos que es una emergencia humanitaria, pero cuando decimos compleja, ese calificativo le agrega una característica sumamente importante a la situación que vive Venezuela, y es que aquí la nomenclatura no es inocente. Esta crisis, esta emergencia humanitaria fue declarada compleja porque su orden es multifactorial. ¿Qué quiere decir? Que aquí no solamente se trata de una emergencia de orden posiblemente accidental o natural, contrario a ello, aquí se habla de una emergencia de orden antropocéntrico que fue generado por un sistema, que fue generado por el hombre, y eso es quizá lo que hace distinta a la crisis que vive Venezuela, porque en Venezuela no se trata de un huracán, no se trata de un terremoto, se trata de la pandemia de la humanidad denominada socialismo, que ha lamentablemente sumido el pueblo venezolano en la peor de las emergencias humanitarias de su historia quizá. Y esa emergencia humanitaria, como bien sabes, cursa con algunas características muy significativas. Lo primero, la crisis y la quiebra de los servicios básicos, sin internet o con un internet bastante deficiente, sin gas, sin agua, sin electricidad y también sin combustible, que sabemos todo lo que eso genera para hacer la movilidad. Además de ello, esta emergencia humanitaria tiene una crisis de productividad porque han quebrado la industria, el agro, y además de ello han entonces impedido que con ello lleguen podamos acceder los venezolanos a los alimentos. Han quebrado la industria, la producción, amén, de que también han hecho posible que cuando aparecen los productos, Miguel Ángel y amigos que me escuchan, entonces lo que no hay es reales, hermano, porque en Venezuela la moneda perdió valor. Miguel Ángel, yo no sé cuánto tiempo tienes sin estar en el país, porque yo no sabría decirte cuál es la moneda, el billete, el papel moneda y la moneda que existe en Venezuela. Ya no la vimos más. Ya no conocemos cuál es el dinero, cuál es la moneda que hay en Venezuela, pero esto, por si fuera poco, tenemos una emergencia y una crisis sanitaria, hospitales quebrados, sin infraestructura, que se le caen los techos de los hospitales, que hay aguas negras en los pisos donde los niños y los lamentablemente hospitalizados no comen, pero además no hay dinero para comprar medicina. En este contexto que te acabo de describir, que es el contexto de la emergencia humanitaria compleja, pues aparece el COVID-19, la segunda gran pandemia que está afectando a la humanidad y a la cual debo
decir, pues confío muchísimo en Dios y en la ciencia, porque sé que hay hombres y mujeres trabajando y vamos a superar esta situación. Pero en Venezuela yo quiero alertar al mundo que estamos en una situación doblemente pandémica, la pandemia de Maduro y la pandemia del COVID-19. Perdóname lo extenso, Miguel. No, muchas gracias. La descripción además comparto muchísimo y es muy bueno comentarle a la gente que nos esté escuchando que la nomenclatura es muy importante, sobre todo en el término humanitario, porque también así las organizaciones de ayuda internacional pueden establecer y saber qué es lo que sucede en Venezuela. Hay muchos interlocutores en Venezuela que están diciendo que hay una normalidad incluso dentro de todo este panorama. Quisiera tocar un tema que me parece muy importante y es el tema de la Asamblea Nacional. Últimamente sabemos muy poco de ella y no sabemos qué está sucediendo. Quisiera que me describieras qué está pasando en el hemiciclo del Poder Legislativo y, sobre todo, si siguen sesionando en medio de este aislamiento. A ver, Miguel, es importante decirte inicialmente que también en Venezuela, tomando las previsiones de esta cuarentena, la mayoría de las personas estamos en nuestras casas. Es por ello que la Asamblea Nacional del Parlamento sesiona y funciona, así ha seguido haciendo, de manera virtual. Tal como estamos conectados tú y yo, hacemos otras aplicaciones y pues sí hemos podido debatir inclusive. También están funcionando las comisiones permanentes. Yo particularmente formo parte de la Comisión Permanente de la Familia de la Asamblea Nacional y pues también debato con mi colega por esta misma vía. Ahora bien, es que tú me citaste lo del Capitolio, lo del Palacio Federal Legislativo, y yo quiero comentarte sobre eso que anterior a la pandemia, sabes tú también, y para quienes no conocen ya la nomenclatura política de Venezuela, sabes que esa sede fue tomada por la Comisión Alacrán, los parlamentos alacranes, y eso sencillamente se trata de aquel grupo de individuos que lamentablemente hicieron tienda aparte con el chavismo y se han instalado en la Asamblea Nacional. Pues antes de la pandemia, ellos también estaban tomando los espacios de la Asamblea Nacional y ellos estaban legislando desde el Palacio Legislativo. En otras palabras, y cuento corto, esta Asamblea Nacional legítima que dirige la directiva, que encabeza el presidente encargado de MAS, Juan Guaidó, no estaba en posesión del Palacio Federal en el momento. Éramos una asamblea de calle que, como bien sabía, estábamos en las plazas, en las calles, en los teatros, en los anfiteatros, y que bueno, la pandemia nos obliga a reunirnos por esa vía, pero ya no estábamos en Palacio, y esa es la realidad de la Asamblea Nacional. Sigue reuniéndose, sigue hablando, pues lo otro es la eficiencia de la Asamblea. ¿Qué propuestas está llevando adelante la fracción de la cual usted es parte, la fracción 16 de julio? Hay algo muy importante, la fracción 16 de julio no ha dejado de pedir lo que pidió una vez que se implantó o apareció en el escenario político venezolano, levantando la bandera de la libertad y exigiendo que se activaran todas las acciones conducentes a encontrarla. Para aquel entonces nos opusimos férreamente al diálogo, para aquel entonces de Dominicana. Entonces, en ese sentido, la fracción 16 de julio ha seguido rechazando por la calle de en medio toda práctica cohabitante que se impulse desde la Asamblea Nacional. Es una misión, no ha cambiado a la fecha. Adicional a ello, el 19 de febrero del 2019, si más no recuerdo, me correspondió, tuve el honor de ser la diputada que en ocasión de la entrada de la ayuda humanitaria representé a mi fracción invocando el 187 numeral 11 con la responsabilidad de proteger a R2P, y desde aquel entonces la fracción 16 de julio no ha dejado de levantar la bandera del 187 numeral 11, y hoy, una vez más, en la sesión que recién terminó de este martes, del día de ayer, el diputado Omar González lo dejó claramente establecido. Es a través de una misión humanitaria en función de paz que arribe a suelo venezolano a restablecer los derechos humanos de la población que está además siendo afectada por un régimen que ya devino en un sistema de mafia, que nosotros nuevamente, la fracción 16 de julio, invoca el 187 numeral 11 como norma interna que le dé entrada a la responsabilidad de proteger, mecanismo activado por Naciones Unidas en 2005. Invitamos entonces y exhortamos al mundo a que cumplan con la palabra empeñada, y es que el R2P tiene tres premisas. Primero, son los gobiernos del mundo los llamados a proteger toda su población.
Segundo, si ese gobierno no pudiera, otro gobierno del mundo, previo llamado de este, podría darle el apoyo para resolver la situación de humanidad de su población. Tercero, si ese gobierno no quiere, pero además es el que genera la crisis, es responsabilidad de los gobiernos que suscriben el R2P pronunciarse, así sea de orden ético y moral, por el restablecimiento de esos derechos humanos. Le estamos diciendo a Naciones Unidas, cumplan con el principio de responsabilidad de proteger, cumplan, sean capaces de cumplir sus propias normas y entiendan que Venezuela lo que necesita es que el mundo entienda que los derechos humanos no tienen frontera y que la soberanía no es un privilegio de gobernantes, sino el derecho de los ciudadanos a darse su propio gobierno, y este que está no lo queremos. Hay una pregunta que nos hace Raúl Ernesto y es: diputada, ¿qué posición toma la fracción 16 de julio en cuanto al gobierno nacional de emergencia? Y te sumo otra pregunta. El día de ayer la fracción salvó su voto en la discusión del proyecto de ley de recuperación de activos. ¿A qué se debió esto, diputada? Bueno, primero contestémosle a Raúl Ernesto y le vamos a decir a Raúl Ernesto que la posición de la fracción 16 de julio en torno al gobierno de emergencia es la misma de la consulta popular del 16 de julio que le dio nombre a nuestra fracción y que decía: no reconocemos una Asamblea Nacional Constituyente, que para aquel entonces se estaba llamando, y a la cual otros diputados que dijeron no reconocerla se juramentaron como gobernadores. Exacto, entonces ese es el primer postulado que cumplimos, no lo reconocemos. El segundo es exigir a las Fuerzas Armadas y exigir además a todos los funcionarios públicos que se pongan a la orden del sistema democrático y no obedezcan a parcialidad política. Pero el tercer postulado de la consulta del 16 de julio era un gobierno de unidad nacional previa salida de las mafias para restablecer la institucionalidad. Pues bien, con este postulado, y que es algo que lo pueden llamar gobierno de salvación, gobierno de emergencia, gobierno de unidad, nosotros, la fracción 16 de julio, por supuesto, no podemos estar en desacuerdo porque es un postulado de la consulta del 16J. Nosotros lo que estamos en desacuerdo es que se constituya ese gobierno de emergencia nacional con los mismos que nos sumieron en esta situación, es decir, que se haga una práctica cohabitante y salvadora, y que ese gobierno, en vez de ser un gobierno de salvación nacional, se convierta en un gobierno de convivencia y cohabitación gubernamental. Entonces, lo vamos a apoyar siempre y cuando cumpla las premisas básicas, sin cómplices ni corruptos. Salvamos el voto en el proyecto de ley de contrataciones para recuperación de activos por lo siguiente. Primero, no es que nosotros no creamos que esos dineros que han sido robados y colocados en fondos, inclusive algunos ni se conocen, por el régimen de Maduro, por este sistema de mafia, no es que no creamos que esos dineros deben volver a la patria, por supuesto que sí. Lo que sí creemos es que esos gobiernos, al ser Juan Guaidó reconocido por 60 países, están protegidos, están congelados. Entonces están en el lugar que tienen que estar a buen resguardo. Entonces creemos que el gobierno interino debe enfocarse en el cese de la usurpación, y que debe ser entonces el gobierno de transición el llamado a establecer los mecanismos para recuperar los capitales y para, con un plan de emergencia nacional, estabilizar pues a nuestra población que está afectada por esta emergencia humanitaria, reinstitucionalizar al país y acto seguido convocar las elecciones donde todos, por cierto, podamos presentar una oferta, porque tampoco nos pueden encasillar nuevamente por la ruta de la unidad, esa unidad de tarima, esa unidad electorera, esa unidad de fotos, esa unidad de mentiras, esa unidad que ni se decreta ni se acuerda, sino que se construye, se consolida, se arma y se solidifica una unidad para llevarnos nuevamente a repetir los errores que nos trajeron hasta acá, es decir, respaldar un nuevo gobierno socialista. Entonces creemos que estos dineros, ¿dónde están siendo protegidos por estos países que en reconocimiento al presidente interino pues los resguardaron y están congelando esos dineros, y que esto lo que debe hacernos entonces es permitirnos enfocarnos en el cese de la usurpación, y acto seguido, una vez el gobierno de transición se encargará de esos recursos, pero además eso lo dice claramente el estatuto de la transición, que no se podrá tocar esos dineros, sino solamente un gobierno de transición para la reinstitucionalización del país. No es la urgencia.
Ujú. Enzo Hernández, que Sí. nos escribe aquí, dice que está de acuerdo. Hay otra pregunta, dice: diputado, buenas noches. En el caso de que no se cumpla la responsabilidad de proteger o le siga dando largas ese tema, ¿usted ve otra posibilidad para el cese de la usurpación? La historia es dinámica y cambiante y a veces las soluciones que proponemos se resuelven de otra manera. Recordemos que estamos hablando de un sistema de mafias, de un grupo que está siendo solicitado por terroristas, por narcotráfico, por otro gobierno del mundo, y pues todos sabemos cómo terminan esas historias. Nosotros, por lo general, en el caso venezolano, estamos exigiéndole al mundo lo que tenemos que exigir como parlamentarios, pero entendemos claramente que otros gobiernos del mundo tienen otras exigencias con esta persona, capaz, y el asunto se acelera por otra parte. El día de ayer, DirecTV, la empresa que brinda servicios de televisión a Venezuela, cesó sus funciones de manera sorprendente, debido a que el régimen impone que el canal PDVSA y el canal Globovisión deben estar en la parrilla obligatoriamente, y estos canales son sancionados por los Estados Unidos por ser parte y cómplices del narcoestado venezolano. ¿Cree usted que influya la salida de esta importante empresa de televisión en la vida de los venezolanos? Hay algo muy interesante. Antes te voy a decir dos cosas respecto a lo que me preguntas, Miguel, pero antes quería comentarte que salió NT24, que salió Caracol, que salió CNN, que salió RCTV, que salió RCR, y que han salido una cantidad de medios de comunicación de la parrilla, de las grillas, y creo que es lo correcto, de todo lo que es el sistema. Sin embargo, los venezolanos seguimos reinventándonos. No obstante, hay que reconocer que hace mucho tiempo que el venezolano no ve televisión nacional, entonces encontraba o encuentra en canales cable y en canales como DirecTV el entretenimiento. Mira, estamos en presencia de un régimen tan cruel y tan macabro que hasta el entretenimiento se lo ha quitado a los venezolanos. Claro que se afecta. Debo comentarte que en este momento yo me encuentro en Caracas, hubo un estruendoso cacerolazo. Mira, Miguel, cacerolazo que tiene que llamarnos a reflexión a los políticos, como hace mucho tiempo no sonaba en Venezuela. Quiero decir que movió la fibra del ciudadano. Y yo leí un hashtag que debo decirte que tuve una ambivalencia de sentimientos. Y el hashtag decía: DirecTV, quédate en casa. Pues mira, habla por sí solo. Dime de qué manera afectó y afecta a la ciudadanía la salida de un canal que es netamente de entretenimiento. Todos queríamos a DirecTV en nuestras casas. Sí, yo hoy conversaba con mi familia en la mesa y decía que quiten un canal de entretenimiento y sobre todo de esparcimiento y a veces de información, como es el caso de DirecTV para miles de familias en Venezuela. Es como un prisionero que le tapan la única ventana que tiene para tener un poco de luz, un poco de distracción. Quisiera hacer otra Lo pregunta. ilustras bien. Algunos claman desde el régimen y también desde algunos sectores de la pseudooposición o los cohabitantes, como usted los define, por el cese de las sanciones personalizadas a los jerarcas del régimen y violadores de derechos humanos. ¿Usted cree en las sanciones? Miguel Ángel, quedó la imagen un poco congelada y necesito que me repitas la pregunta porque no logré captarla. Sí, Vi el contexto, entendí el contexto. Sí, le preguntaba que algunos factores del país claman por el cese de las sanciones personalizadas a los jerarcas del régimen. ¿Usted cree en las sanciones? Claro que sí, las sanciones lo enloquecieron, porque no son socialistas de pacotilla, son socialistas, aunque no significa que sean falsos socialistas. Cuando los llamo de pacotilla es por la miseria humana que los caracteriza. Quieren que el pueblo, que el ciudadano sea pobre, pero les gusta tener mucho dinero en los bolsillos, y las sanciones le congela cuentas, le congela propiedades, le congela activos, aunque muchos de ellos dicen: no, yo no tengo nada, pues tú sabes, el socialista dice que no tiene nada y que no va
necesita solamente pues una buena cama y aire para respirar, porque eso es lo que ellos justifican, pero es precisamente porque el socialista vive del otro, no vive de su trabajo, y vive de lo que le quita al otro. Pues esos dineros que le quitaron al Estado, que le quitaron a la propiedad privada, que se embolsillan, los tienen en paraísos fiscales, los tienen en cuentas, y esas cuentas hoy siendo bloqueadas, por supuesto que el socialista devenido en nuevo rico, en oligarca que se acostumbró a la buena vida, está, mira, como dirían en nuestro pueblo, literalmente chillando por su dinero. Claro que le afectan las sanciones y claro que creo en las sanciones porque es además dinero mal habido. Usted es representante de una región del país, del estado Monagas, una región que como mi natal Falcón tenía una importante participación en la economía local de la actividad petrolera, hoy en crisis, destruida y esperando la salvación de los rusos, de los iraníes, con quienes el régimen ahora pretende hipotecarnos. ¿Cómo está la situación de los venezolanos en las regiones, que además viven la falta de servicios y que no hay medios de comunicación masivos? Es decir, no nos enteramos mucho de lo que ahí sucede. Quiero comentarte dos cosas porque si no me matan en Yaracuy. Yo represento Monagas, pero soy nacida en Yaracuy. Pero además estudié en Carabobo y actualmente vivo en Miranda. Por eso yo soy diputada nacional. Entonces, vaya hasta los yaracuyanos también mi afecto. Y sí, ciertamente las características de Monagas, lamentablemente siendo un estado petrolero como lo es, así como es el tuyo, pues lamentablemente sus niños mueren de desnutrición en los hospitales. La ciudadanía sufre los rigores de las colas del hambre, la insuficiencia de alimentos, y te cuento cómo lo vivimos en las regiones, porque yo sí voy asiduamente a Yaracuy, hace mucho reconozco, y pues cuando me corresponda dar explicaciones la daré en su momento, que no he vuelto a Monagas porque muchísimo antes de la pandemia, entenderás que a nosotros diputados nos prohibieron tomar vuelos, nos prohibieron llegar a otros estados, la movilidad, el cerco económico a la Asamblea Nacional, que en 4 años, 6 meses, no, yo particularmente, y creo que todos los de la 16 de julio, todos los diputados, al menos por nómina de la Asamblea Nacional, nunca hemos tomado, hemos recibido una dieta por concepto de nuestro trabajo. Recordemos que nuestro trabajo es a dedicación exclusiva y eso nos impidió a muchos parlamentarios la movilización por el país, porque el país se encareció de manera tal que pues no podíamos hacerlo y logramos tener entonces residencia fija en algún lugar más cerca de la Asamblea Nacional para poder estar, porque sabemos que la asfixia contra la Asamblea era para que dejáramos de trabajar y dejáramos de cumplir, y bueno, 4 años, 5 meses más tarde aquí estamos. En las regiones, entonces, que lo que quería comentarte es que mucho antes de que la historia de el sin luz, sin internet, sin alimentos o con escasez se viviera en Caracas, ya eso estaba instalado en las regiones. Por ejemplo, yo nací en un pueblito que se llama Guama, estado Yaracuy. Mi pueblo, mi hermoso pueblo, tiene 2 calles, una que sube, una que baja y algunas laterales. ¿Por qué digo esto? Porque mi pueblito, además de hermoso, es un pueblo dormitorio, donde todo el mundo sale a compras en las adyacencias. Pues bien, hay un alcalde socialista del municipio Bruzual del estado de Yaracuy que le prohibió mediante decreto a los oriundos de mi pueblo que compraran en comercios de él, de su municipio, porque le quitaban la comida a su pueblo. Y hay entonces la posibilidad de trasladarse entonces a San Felipe, pero resulta que el transporte es muy malo para ir a San Felipe. Eso cuando tenías en el bolsillo un poquito de dinero y podías salir a comprar. En un momento se acabó la gasolina, se acabó el transporte y el pueblo confinado en su propio espacio arrasó con el poco comercio que había, en el buen sentido, con los alimentos. Se apertrechó. ¿Qué pasó entonces? Que empezó la escasez del qué como, de dónde consigo, de con qué lo compro, de no me venden en tal sitio. Entonces, esa historia de la falta de combustible, de la falta de luz, de la situación de emergencia humanitaria, llegó primero a la provincia, Miguel Ángel, y con eso te contesto. ¿Cómo lo está viviendo la provincia? Está viviendo lo que está viviendo toda Venezuela, solo que esa situación estaba instalada muchísimo antes que en las capitales. Diputada, me gustaría ahora conversar un poco más de lo humano, de su participación en la política. ¿Qué la motivó a usted, a una licenciada en educación de la Universidad de Carabobo, a participar y hacerse parte del cambio que, digamos, estamos buscando en nuestro país? Pero además,
¿Qué se siente ser una de las pocas parlamentarias activas realmente en la actualidad en la Asamblea Nacional? ¿Y qué la mueve a luchar? ¿Dónde radica la fuerza con la que usted se para todos los días para seguir luchando y alzando la voz? Tienes preguntas hermosas, de verdad que edifican. Lo primero es que yo antes de licenciada fui política, fíjate. Entonces quizás que me motivó a ser licenciada en educación, porque a los 13 años ya yo andaba en las lides políticas y era una líder política muy interesante porque tenía un abuelo adeco y un papá copellano. Entonces, por allí yo empecé la participación política, que tiempo más tarde continué en la universidad, también aspiré centro de estudiantes en la Universidad de Carabobo con un proyecto, recuerdo, independiente llamado Génesis 49 para aquel entonces. Génesis porque era origen y 49 porque el número que nos tocó, tú sabes que así es la historia de la universidad, era el que estaba libre, participé y entonces yo sí creo en lo que cuenta la teoría política cuando dice que el hombre, que el ser humano es per se un animal político y que desde el momento que empezamos a participar en los asuntos públicos que nos interesa el bien común y empezamos entonces a estudiar teorías de cómo acceder a ese poder para poder dar una mejoría en la calidad de vida, ahí nos hacemos políticos. Entonces yo casi que nazco política y estoy trabajando en mi comunidad desde los 13 años por continuar esta lucha. Porque, ¿dónde nace la fuerza que me levanta todos los días? Hace rato conversábamos cuando describías un poco quién era yo de repente curricularmente, yo te decía que el mejor de los títulos, Miguel, es ser ciudadana. Antes de ser parlamentaria, yo era muy activa por las redes, es decir, yo fijaba posición y fui construyendo lo que era una influencia que, por cierto, aprovecho la ocasión para decir, posiblemente pude haber sido influencer para aquel entonces, perdóname la inmodestia, pero es que lo digo porque yo lo hacía como ciudadana y casualmente esa cuenta me fue hackeada. Y me llamaba pues Dinora Hernández igual, en esa cuenta que me hackearon y posteriormente tengo la siguiente, ya yo fijaba posición, actuaba y la fuerza la consigo primero de ese criterio. Soy ciudadana, tengo un compromiso. Más adelante en la universidad me hice profesora de historia contemporánea, de geografía y en mi salón de clase les decía a mis muchachos, aplicó el método geohistórico y ese método es porque la geografía te denuncia el hecho, pero en la historia te lo explica. Le hablaba entonces de dictadura, le hablaba de democracia y ¿sabes qué, Miguel? La historia me rebasó. Nunca pensé que tenía que hablar y que podía hablar de tiranía y sistemas de mafia enquistadas en el poder porque eso no está escrito en las historias. Hoy mis exalumnos posiblemente estén conectados, todos graduados, profesionales, no me pueden ver haciendo otra cosa que lo que hice en el aula de clase y es seguir luchando por aquel sistema que si no bien no pudiera ser el perfecto, es perfectible, que es la democracia. A ellos dedico mi lucha, a jóvenes como tú dedico mi lucha, a ustedes y son ustedes esa fuerza con la que yo me levanto todos los días. Usted se define ciudadana y dice que de la ciudadanía y del ejercicio de la ciudadanía radica su fuerza. Los ciudadanos tenemos derechos y muchas veces la izquierda se enfatiza en la generación de derechos, pero también tenemos responsabilidades y es ahí donde los liberales hacemos mucho énfasis. ¿Tenemos responsabilidad nosotros los venezolanos de esto que estamos viviendo hoy? ¿Dónde está nuestra... ¿Hay una mea culpa en tal caso? La mea culpa, yo creo que sí se ha patentizado en muchos ciudadanos y el tema de los liberales, de nosotros los liberales, Miguel, es que tenemos que un dilema entre la posibilidad de decir verdades y trabajar un poco en lo que es la persuasión y el convencimiento. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que la política también es un arte de persuadir, de convencer al otro cuáles son las ideas que funcionan. Pero cuando nosotros le decimos a las personas que lo que funciona es el trabajo, la producción, el criterio, el talento, la mente, la formación y no la distribución de cotas y el asistencialismo, a veces eso choca con una cultura que tenemos enquistada de que el político bueno es el que da. Y yo sí creo que el que da, pero el que da oportunidades. Entonces lo que voy a decir es antipático.
Claro que los ciudadanos tenemos responsabilidad en el sistema de gobierno que nos hemos dado. ¿O es que acaso no se eligió a Chávez una cantidad de veces y después se eligió a Maduro y de ahí en adelante se acostumbraron y no se quisieron ir porque así es la izquierda? Y valga la oportunidad para decir que si la derecha, que nosotros somos centro, es diestra, pues la izquierda es siniestra y esa es la verdad. No podemos seguir escogiendo entre gobiernos pandémicos como el socialismo, que eso es el ser humano, y el ciudadano tiene que aprender a educarse, a formarse, a trabajar, a educarse para el oficio, a tener herramientas, a producir y sencillamente a exigir la oportunidad para desplegar todo su mérito, su talento, su capacidad y llegar hasta donde sus cualidades y sus capacidades se lo permitan. Esa es la Venezuela que soñamos, esa es la Venezuela de la tierra de gracia, donde cuando llegue yo hasta donde Miguel y le diga, Miguel, ¿sabes qué? Tengo una oferta electoral porque quiero ser alcaldesa de Guama, municipio de Sucre del Estado de Yaracuy, tú me digas con propiedad, oye, Dinora, muéstrame cuál es el programa de gobierno que te diga, y te digo, mira, te tengo una bolsa Clark, te tengo un bono, y tú me dices, mira, Dinora, no, yo quiero oportunidades para trabajar. No, Miguel, yo lo que voy a empezar a repartir, tú sabes algo, y tú me digas, ¿sabes qué, Dinora? Fue un placer recibirte, muchísimas gracias, aquí no se va a votar por ti porque ese no es el plan. Y no que tú me tengas miedo, oye, porque ahora lo que instaura el socialismo son alcaldes que quieren que le tengan miedo porque llegan con colectivos, llegan con los jefes de calles del clan, te asustan y además te amenazan con meterte preso. Yo quiero un ciudadano que le diga a un político, muchísimas gracias por su visita, por aquí no compramos su propuesta, cuando usted cambie, yo cambio, mi voto es liberal, porque yo creo en la libertad y creo en mi talento. Tenemos responsabilidad y hasta tanto no lo asumamos, no vamos a salir de esta situación. Excelente, la verdad me quedo maravillado de los valores y además la fuerza con la que describes esta situación. Además me hace pensar mucho en los planes a futuro que todos tenemos en Venezuela y en nuestros planes, incluso los que hacemos política de transformación. Una política que no solo es transformacional, sino que también busca poner al ciudadano en el centro para mejorar su vida y no para hacerlo esclavo. La última pregunta que te hago antes de hacer nuestro ping-pong, que es una serie de preguntas y respuestas rápidas. Estamos próximos al 8º aniversario de Vente, este 24 de mayo. ¿Por qué elegiste Vente, Dinora? Mira, tú sabes que yo le he dicho a mis compañeros de Vente y por supuesto a ti te lo digo, porque resulta que en Venezuela poca gente te habla de las ideas que funcionan y de la libertad, porque en Venezuela realmente no ha existido un partido liberal y fuimos nosotros víctimas de un sistema que nos mostraba lo mismo y nos hacían creer que era diferente, y así se fundó el bipartidismo y algunos jóvenes de aquella época no teníamos para dónde escoger. Cuando yo entendí que a mí me gustaba merecer y que yo no pedía porque merecía, cuando yo entendí que siendo de provincia yo tenía la misma posibilidad de pisar Caracas, pedir un derecho de palabra en un podio de la Asamblea Nacional y hacerme escuchar porque me sentía igualmente preparada y no tenía aquel complejo de provincia capital. Cuando yo entendí que podía hacer cosas y que solamente necesitaba un espacio, yo me descubrí liberal. Y resulta que el único partido liberal es Vente Venezuela, y con Vente Venezuela hoy levanto la bandera de la libertad y conseguí el partido que quería. Por eso Vente Venezuela es el partido que faltaba. Muy bien, muy bien. Ahora hacemos una serie de preguntas y respuestas rápidas, Dinora. Preguntaría, la primera sería un líder que tú admires, o una lideresa, por supuesto. Cualquier ciudadano que levante la voz es un líder. Una cuenta en redes sociales que nos recomendarías seguir. 2. @Clara Machado, la Clara Machado, porque recomienda textos, museos, historias interesantes, y la cuenta de mi hermana, quien es coach, @Zulma Hernández, no por lo que escribe, sino por lo que es capaz de dar cuando tú le escribes a ella. Un libro. El ABC de la felicidad, de Lou Marino. En medio de esta pandemia, una película. Bueno, Alicia en el País de las Maravillas, todo lo que sea Disney. Un valor que rescatar. La responsabilidad. Asumamos que tenemos responsabilidad en esto y que ayudamos a alimentar el monstruo. Una palabra para los venezolanos que están fuera. Esperanza.
Muchísimas gracias, Dinora. Fue un placer para nosotros haber tenido esta charla contigo hoy, que además vamos a estar replicando en los próximos días para que todos puedan escuchar tus palabras y maravillarse como yo me quedo maravillado hoy de haber conversado contigo. Te agradezco muchísimo y desde aquí te enviamos muchísima fuerza. Es muy importante para nosotros que ustedes, nuestros diputados valientes de la fracción 16 de julio, sepan que nos acordamos siempre de ustedes y que estamos juntos en esta lucha, así no estemos en cuerpo en Venezuela. Te abrazo desde mi corazón y te agradezco infinitamente la oportunidad. Adelante, juventud. Bueno, ya nos encontraremos en Guama seguramente o en Coro, que está siempre invitada. Vamos, seguro que sí. Un abrazo, te quiero mucho, cuídate. Abrazo grande, Dinora. Bueno, estuvimos conversando con Dinora Hernández, diputada por el estado Monagas, Yaracuyana, de Guama, con quien nos maravillamos de esta entrevista de hoy. Muchísimas gracias a todos por conectarse.